En este último bloque del teórico vamos a presentar algunos aspectos básicos relacionados con la fisiopatología pulmonar. En realidad la fisiología pulmonar es bastante compleja. Aquí, desde la patología especial, solo vamos a rescatar los conceptos más básicos de la función normal pulmonar, que nos dé pie a describir cómo esa función pulmonar se ve modificada, alterada y generalmente disminuida en contextos de lesión pulmonar. Entonces, siempre que trabajemos algún aspecto de fisiopatología en los distintos órganos que lo hagamos, pensaremos en repasar aquellas funciones principales del órgano en estudio, en este caso el pulmón y el sistema respiratorio en su totalidad, y luego pensar cómo las lesiones que ocurren en los distintos órganos, y en nuestro caso pensando sobre todo en el pulmón, cómo esas lesiones estructurales, morfológicas, llevan a la lesión funcional, a la alteración de la función. De eso se trata la fisiopatología. En el caso de fisiopatología pulmonar, solo nos vamos a limitar entonces a la presentación con unas pocas diapositivas, donde el contenido que aspiramos que ustedes recuerden está todo escrito en estas imágenes, dado que no tenemos un texto para ofrecerles como referencia. Pero bueno, sí pueden repasar de lo que hayan estudiado en fisiología o de textos de fisiología veterinaria para recordar un poquito de qué se trata la fisiología pulmonar y bueno, y sobre esa base lo que hacemos nosotros es pensar cómo esa función pulmonar se encuentra modificada por la enfermedad, por la lesión estructural morfológica del pulmón y del sistema de conducción. Entonces, sabemos que la función primaria del sistema respiratorio es el transporte del oxígeno y del dióxido del carbono, el intercambio y el transporte entre el ambiente y los tejidos. La función del sistema respiratorio central la ejerce el pulmón. En realidad, habíamos hecho referencia a que todas las vías aéreas actúan como un sistema de conducción y es en el pulmón el sitio donde se produce el intercambio gaseoso y esa posibilidad de intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y se considera entonces que para el funcionamiento pulmonar son 4 los procesos involucrados, que son la ventilación, la perfusión, la difusión y la distribución. Hacemos entonces una pequeña referencia de en qué consiste la ventilación en condiciones normales y luego pensando en enfermedades pulmonares cómo esa función ventilación puede verse trastornada. Cuando nos referimos a ventilación estamos pensando en el movimiento de aire de hacia adentro y hacia afuera de los alvéolos, atravesando ese aire todo lo que se conoce como espacio muerto anatómico, que son justamente los órganos que conforman el sistema de conducción, donde el aire no sufre ningún cambio en su composición. En general, en cada movimiento respiratorio, la ventilación alveolar puede diferenciarse e identificarse o definirse a la ventilación alveolar efectiva, es decir, cuánto del volumen de aire nuevo ingresa al alvéolo en cada movimiento respiratorio, porque en cada movimiento respiratorio siempre queda algún aire residual dentro de los alvéolos de la expiración anterior y entonces con el aire que ingresa se mide la ventilación alveolar efectiva pensando en, bueno, cuánto de ese nuevo aire ingresado alcanza a ingresar al alvéolo. Y la ventilación se mide a través del volumen respiratorio minuto. Esa es su magnitud, su unidad de medida, volumen respiratorio minuto. Luego podemos rescatar entonces algunas consideraciones en lo que hace a los aspectos funcionales de esa ventilación. En general, la ventilación pulmonar es un proceso activo, sobre todo en el momento de la inspiración, donde se requiere del aporte de la energía muscular producida
por la contracción de esos músculos respiratorios, que es importante y son necesarios para dilatar, permitir entonces la dilatación del pulmón y poder vencer la resistencia a la fricción de las vías aéreas al momento de la entrada del aire. Entonces se requiere, es un proceso activo, se requiere de energía muscular, la función, contracción y relajación de los músculos respiratorios, que permiten entonces la dilatación pulmonar y que se supere la resistencia por fricción. La fuerza necesaria para la expansión del pulmón está fuertemente influenciada por justamente la actividad del diafragma y de los músculos costales. O sea, el pulmón tiene capacidad de expansión y de contracción para la expulsión del aire, pero para su funcionamiento, para su movimiento, necesita de la acción de los músculos respiratorios, que son el diafragma y los músculos costales. Y un aspecto de la estructura normal y función normal del pulmón para resaltar en relación con la ventilación es tener presente que no todo el pulmón es igualmente ventilado. En general, la región del ilio, es decir, la zona más central del pulmón y próxima al ingreso de las grandes vías de la ramificación bronquial, la región del ilio es menos ventilada que las áreas periféricas pulmonares. Y también la porción caudal es mejor ventilada que la zona craneal del pulmón. Entonces, esto es una cuestión funcional, una característica funcional en el pulmón sano. Ya en el pulmón sano hay diferencias de ventilación. La región del ilio central, menos ventilada que las áreas periféricas, y la región caudal del pulmón, mejor ventilada que la craneal. Con lo cual lo resaltamos porque hay un aspecto de la funcionalidad normal del pulmón que explica y de alguna forma predispone o favorece el desarrollo de algunos tipos de neumonías en algunas de las especies domésticas sobre todo. Y recordemos que en el desarrollo de las bronconeumonías remarcábamos el patrón de distribución de la lesión en la región cráneo-ventral, donde justamente estamos haciendo ahora referencia que es un área del pulmón ya normalmente menos ventilada. Entonces, por un lado, hay una situación funcional del pulmón que condiciona el desarrollo de ciertas lesiones con compromiso de ciertas regiones pulmonares. Pero a su vez, desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que nosotros estamos queriendo hacer énfasis es en pensar al revés. Estando ya presente la lesión pulmonar, cómo esta lesión pulmonar afecta la función, en este caso la función ventilación. Desde esa perspectiva, entonces, hay dos posibilidades de trastornos de la ventilación, que puede ser en defecto o en exceso. En realidad el más importante o el que más tiene que ver con lesiones pulmonares que afectan o que favorecen el trastorno de la ventilación es la situación de hipoventilación, es decir, una ventilación alveolar insuficiente para cubrir las necesidades tisulares, o sea, para cubrir las necesidades de respiración a nivel celular, respiración interna. Esa hipoventilación lleva entonces a que en la sangre arterial haya una disminución en los tenores de oxígeno y un aumento del dióxido de carbono. Y esto se describe utilizando dos términos: hipoxemia, a la carencia o disminución del oxígeno en la sangre arterial, e hipercapnia, al aumento del dióxido de carbono en sangre. Y estas dos condiciones, la hipoxemia y la hipercapnia, van, en la medida que se sostienen y el proceso avanza y no hay mecanismos compensatorios que colaboren, tiende a conducir al animal a una situación de acidosis respiratoria. Ahora bien, si pensamos en el trastorno de la ventilación, hipoventilación, vamos a ver que no solo el daño pulmonar es el que causa hipoventilación, también hay causas
extrapulmonares. Entonces, a nosotros nos interesa hacer énfasis en cómo ese pulmón enfermo, dañado, altera la función ventilación. Pero frente a una situación de hipoventilación, también hay que considerar la posibilidad de causas extrapulmonares. Desde el punto de vista de las lesiones pulmonares, pensamos en procesos de neumonía, donde obviamente un pulmón lleno de exudado a nivel de las vías respiratorias, de las vías bronquiales, de los propios alvéolos, o exudado retenido en una neumonía intersticial en la pared alveolar, como fuera, entonces ese alvéolo lleno de exudado va a impedir el normal ingreso del aire. Si hay alvéolos con exudado celular, con líquido de edema, bueno, el aire entonces no puede ingresar, no puede ocupar ese espacio que ya se encuentra ocupado por ese espacio alveolar que ya se encuentra ocupado por otros elementos. Lo mismo si llegase a haber procesos de estenosis de las vías aéreas o obstrucciones de las vías respiratorias, como podría haber en el propio contexto de una bronconeumonía o de una bronquitis, donde ya hay exudados o eventualmente elementos extraños a algún nivel del sistema de conducción, donde entonces ahí hay o una compresión o un bloqueo por obstrucción al ingreso del aire. Entonces ahí también va a verse impedida o disminuida la hipoventilación. Y lo mismo en contextos en que el pulmón no pudiera expandirse para recibir el aire que ingresa, y ese contexto lo brindan, por ejemplo, las lesiones que ocupan los contenidos anormales que pueden ocupar la cavidad pleural, y describíamos en el bloque anterior al neumotórax, o pensando en otras colectas, derrames pleurales, efusiones pleurales, como pueden ser un hidrotórax, o hablábamos del kilotórax, hemotórax, o sea, toda condición que lleve a ocupar espacio en la cavidad pleural y evitar entonces, impida la normal expansión pulmonar que permite el ingreso del aire. Entonces son todas lesiones pulmonares que se van a provocar o van a ir acompañadas de un trastorno funcional en la ventilación, en menor medida, una hipoventilación. Pensemos también entonces en otras circunstancias o condiciones extrapulmonares a tener en cuenta que podrían llevar a la hipoventilación pulmonar, como son lesiones en cavidad abdominal que lleven a una distensión de la cavidad abdominal y a la compresión de los órganos de cavidad torácica, timpanismo o ascitis, o una hernia diafragmática con pasaje de vísceras hacia la cavidad torácica, o la hipoventilación que puede acompañar en alguna fase de la fractura de costillas, donde el dolor lleve al animal en alguna instancia a tratar de reducir los movimientos respiratorios. El otro trastorno de la ventilación es la hiperventilación. En este caso pensamos entonces en una ventilación alveolar mayor de la necesaria para conservar normales las presiones de oxígeno y dióxido de carbono. Y en este caso, la hiperventilación, que entonces en principio estaría llevando a un intercambio gaseoso mayor con una mayor oferta de oxígeno en el nivel alveolar, no tendrá consecuencias en sangre porque el eritrocito tiene una capacidad límite de saturación de oxígeno, y en una situación de hiperventilación lo que sí puede comprometer la homeostasis de ese individuo es que en esa hiperventilación también hay una mayor expulsión de dióxido de carbono, y esa situación puede favorecer el desarrollo o el camino hacia una alcalosis respiratoria. En general, la disminución de dióxido de carbono e hidrogeniones también lleva a una depresión central de la respiración, en el sistema nervioso central, y esto se conoce como apnea hipocápnica, es decir, una detención o una disminución y detención transitoria de los movimientos respiratorios de origen central como consecuencia del déficit de dióxido de carbono. Entonces se lo denomina apnea hipocápnica o apnea por hiperventilación. Y las causas de la hiperventilación en realidad no tienen mucho que ver con la lesión pulmonar. Fijémonos que muchas veces esa hiperventilación forma parte del proceso de dolor, así como mencionábamos que en una fractura de costillas el dolor puede llevar a tratar de disminuir los movimientos respiratorios. También puede ser que el dolor lleve o induzca al animal a hacer movimientos respiratorios rápidos y superficiales,
el estrés, las situaciones de ansiedad en los animales pueden llevar a esa hiperventilación, y luego situaciones como las que describíamos de hipoxia o de acidosis metabólica como un intento de compensar. En el caso de la acidosis metabólica, entonces la hiperventilación como respuesta como un intento de compensación de este desequilibrio homeostásico. Quiere decir que si pensamos en el pulmón dañado, en realidad cuando hay una lesión pulmonar o en las vías respiratorias o derrames o presencia de contenidos anormales en la cavidad torácica, la ventilación se va a ver afectada sobre todo en disminución y la manifestación va a ser generalmente una hipoventilación. Aprovechamos entonces en este contexto para definir dos términos, asfixia e hipoxia. Cuando utilizamos el término asfixia nos estamos refiriendo a la detención o falta de la respiración, esa es su definición desde la etimología de la palabra, y clínicamente la asfixia define un síndrome que se caracteriza por la suspensión del intercambio gaseoso. En general, la situación de asfixia se la asocia generalmente con asfixia por obstrucción de las vías aéreas que impiden el ingreso del aire al pulmón y por lo tanto no hay posibilidades de realización del intercambio gaseoso, o la asfixia por compresión de las vías aéreas, como pueden darse en una broncoconstricción en un contexto de un cuadro alérgico, de asma, por ejemplo. Pero a veces también hay que pensar que la asfixia tiene más bien que ver con la intoxicación o la inhalación de gases tóxicos que luego competirán con el oxígeno y su lugar de recepción, su lugar de ubicación en la hemoglobina. Y en ese caso, entonces, por ejemplo, podemos pensar en una asfixia secundaria a la inhalación de monóxido de carbono. En términos generales, de todas formas, mayormente cuando se habla de asfixia, se piensa más en una asfixia por obstrucción con algún cuerpo extraño, algún nivel, o una situación de broncoconstricción. Pero por definición, entonces, es la detención o falta de respiración con suspensión del intercambio gaseoso y, por lo tanto, si hay suspensión del intercambio gaseoso, esto va a llevar a hipoxemia a nivel sanguíneo, a hipercapnia a nivel sanguíneo y a hipoxia a nivel tisular, con acidosis metabólica. Entonces, diferenciamos hipoxemia de hipoxia. Hipoxemia, disminución del oxígeno en sangre. Hipoxia es el estado que resulta de la insuficiencia del oxígeno, pero en el nivel tisular, para satisfacer las necesidades normales de los tejidos. La otra función pulmonar es la perfusión, y esa perfusión, con el término perfusión definimos la circulación pulmonar, es decir, la posibilidad que la sangre perfunda, atraviese, bañe todo el parénquima pulmonar. En este sentido, el pulmón no ofrece prácticamente resistencia a la circulación de sangre. Y en todo caso, las variantes que hay en la circulación sanguínea regional de acuerdo al pulmón tienen más bien que ver con la gravedad. La distribución de la sangre está influenciada por la gravedad. Aquí también hay una condición funcional en el pulmón sano, con diferencias entonces en la perfusión de acuerdo a la región pulmonar en la que estemos. En general entonces se considera o se sabe que la perfusión de sangre en el pulmón es mucho más rápida en dorsal que en ventral, es decir, la región dorsal es mayormente perfundida, más rápidamente perfundida que las áreas ventrales. Y acá detallamos que la región dorsal es 9 veces más perfundida que el área ventral. Los factores, hay factores neuronales y humorales que también regulan un poco estos niveles de perfusión en la medida que son los que regulan la contracción de las arterias pulmonares. Recordemos que las arterias que acompañan a los bronquios, sus paredes son elásticas,
mientras que las arterias que acompañan a las vías aéreas más pequeñas, bronquiolos y ductos alveolares, poseen una capa muscular gruesa. Y son estas arterias las que frente a la situación de hipoxia alveolar sufren una contracción en la idea de una mayor expulsión de sangre para favorecer el ingreso de la sangre al tejido pulmonar. Entonces, la hipoxia alveolar es un fuerte constrictor de las arterias pequeñas. ¿Con qué unidad o cuál es la magnitud de la perfusión? Se la describe con la letra Q, entendiendo que Q corresponde al volumen de sangre que perfunde el pulmón o el alvéolo en un tiempo determinado. De estas características normales del pulmón, funcionales normales en un pulmón sano, rescatamos nuevamente cómo una condición funcional en un pulmón sano predispone y también condiciona o a veces favorece el desarrollo de lesiones a nivel pulmonar. Justamente recordando la idea o el concepto que el área dorsal del pulmón es mucho más perfundida que las zonas ventrales, bueno, si a eso le relacionamos la perfusión sanguínea con las diferencias de ventilación pulmonar, justamente se refuerza la idea y encontramos la razón de por qué las bronconeumonías suelen comprometer las áreas cranioventrales pulmonares, porque son las menos ventiladas y las peores perfundidas también. Esto en un animal sano, ya son diferencias de ventilación y de perfusión en un pulmón sano. Y nuevamente, una situación fisiológica por ahí resulta predisponente para el desarrollo de una lesión pulmonar, y lo que nos interesa en este capítulo de fisiopatología es pensarlo al revés, cómo esa lesión pulmonar afecta, en este caso, la perfusión sanguínea. Y en este sentido, entonces, podemos pensar lo siguiente. Obviamente el pulmón necesita recibir una adecuada perfusión para que la sangre llegue a toda la superficie pulmonar y pueda tomar contacto con el aire ingresado al alvéolo y así poder suceder que pueda ocurrir el intercambio gaseoso en los pulmones. Entonces, entendemos que en un pulmón donde haya procesos patológicos que afecten a los capilares, van a redundar en una disminución de ese contacto sangre-aire. Va a haber áreas donde la sangre no llega y por lo tanto el intercambio gaseoso no va a poder realizarse. Frente a esta situación de daño en los capilares, con la posibilidad de un pulmón entonces menos perfundido, vamos a entrar en una situación de hipoxia alveolar que induce una vasoconstricción refleja. Entonces, en general, el trastorno de la perfusión en contextos de una lesión vascular pulmonar o una lesión pulmonar en general lleva a que la sangre deba vencer una resistencia para poder ingresar y distribuirse dentro del pulmón. Y entonces, en contextos de procesos de enfermedad pulmonar, la alteración de la función perfusión sanguínea lleva o se manifiesta a través del desarrollo de hipertensión pulmonar. En general, entonces, también aquí podemos señalar causas pulmonares de hipertensión pulmonar y causas extrapulmonares que llevan a la hipertensión pulmonar. Nos interesan las pulmonares, pensar en qué enfermedades pulmonares, qué procesos patológicos del pulmón alteran la perfusión y llevan a una hipertensión pulmonar. Y esos en realidad son también, aquí es muy amplia la posibilidad de enfermedad pulmonar que discurra con hipertensión pulmonar. Enfermedades pulmonares obstructivas o intersticiales y las propias lesiones que dañan los vasos sanguíneos, todas las situaciones que hemos descrito en distintos momentos del teórico que llevan a un tromboembolismo pulmonar, bueno, también van a provocar una hipertensión pulmonar. Como causas extrapulmonares, donde aquí ya el pulmón no tiene que ver, es decir, una hipertensión pulmonar pero no relacionada con enfermedad pulmonar, podría ser
la estenosis mitral, es decir, una enfermedad cardíaca, donde la estenosis de la válvula mitral va a llevar a una imposibilidad de un normal retorno venoso de la sangre pulmonar al corazón izquierdo y por lo tanto hacia atrás toda una situación de hipertensión pulmonar. La difusión, otra de las funciones que nombrábamos en el pulmón, se refiere básicamente a la posibilidad del intercambio gaseoso. Entonces, la capacidad de difusión del pulmón es una medida del paso de gases a la sangre, una medida de ese intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Y la cantidad de oxígeno, que se mide en mililitros, hace referencia a la capacidad de difusión a la cantidad de oxígeno medido en mililitros, que por cada milímetro de mercurio, que es una unidad de presión, difunde desde los alvéolos a la sangre en un minuto. Por supuesto que para que ocurra esta difusión, este intercambio de gases, tenemos que contar con una pared alveolar intacta. Entonces, en esa capacidad de difusión, en la cantidad de oxígeno que por milímetros de mercurio difunde desde los alvéolos a la sangre en un minuto, influyen el grosor y la integridad de la membrana de intercambio gaseoso, es decir, todos los componentes de la pared alveolar, además de ser influenciado por diferencias de presión, de solubilidad y el tiempo. En términos generales, el dióxido de carbono difunde mucho más veces y más rápidamente que el oxígeno, y la eficiencia del intercambio gaseoso se evalúa teniendo en cuenta la relación entre la ventilación y la perfusión sanguínea. Entonces, la eficiencia del intercambio gaseoso es la relación entre ventilación alveolar efectiva y el volumen de sangre perfundida. ¿Y cómo se evalúa ese intercambio gaseoso? Midiendo las tensiones de oxígeno arterial y de dióxido de carbono arterial, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono. Esos son los valores que nos permiten evaluar la eficiencia de ese intercambio gaseoso de difusión. Aquí, entonces, resaltamos que todos aquellos procesos patológicos que afecten la pared alveolar van a provocar un impedimento, una disminución o un impedimento total en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, hay numerosos procesos que llevan a una reducción de la capacidad de difusión, y la mayoría de ellos tienen que ver con la pared alveolar y también con la luz de los alvéolos, porque aun cuando tuviésemos, digamos, con la pared alveolar centralmente, porque pensemos en todas las situaciones en las que puede haber daño en la pared alveolar, por ejemplo, neumonía intersticial. En la neumonía intersticial, toda la respuesta inflamatoria, tanto de exudado fluido como de cambios circulatorios, como de células inflamatorias, en una instancia central que caracteriza las neumonías intersticiales, es que se acumulan todos esos elementos en la pared alveolar. Por lo tanto, aquí lleva a un aumento del espesor de la membrana aire-sangre. Entonces, la difusión, el intercambio gaseoso, no va a poder ocurrir por daño directo de la pared alveolar. La otra cuestión sí es la que involucra en general a la luz de los alvéolos, en la medida en que el aire no pueda llegar a la superficie alveolar disponible para el intercambio. Entonces, una obstrucción de las vías respiratorias, que puede darse con una pared alveolar intacta, bueno, pero en definitiva también lleva a una reducción de la capacidad de difusión en la medida que esa obstrucción está impidiendo que el aire llegue a la superficie alveolar. Hay una disminución en la superficie alveolar disponible para el intercambio. Por lo tanto, una reducción de la capacidad de difusión.
La otra cuestión, por ejemplo, situaciones que lleven a una pérdida concreta de la superficie alveolar de difusión por ruptura de la pared, y esto ocurre en el enfisema alveolar. El enfisema alveolar, con sobredistensión y ruptura de las paredes alveolares, va a llevar a una menor oferta de superficie alveolar para la difusión. Y también las embolias pulmonares, hasta aquí describíamos sobre todo, entonces, aquello que está afectando la superficie alveolar, pero también aquellas lesiones que dañen la superficie vascular también van a llevar a una menor, a una reducción de la capacidad de difusión. Entonces, una situación de una embolia pulmonar con una obstrucción vascular va a llevar a una pérdida de la superficie capilar de intercambio. En resumen, si lo quisiéramos resumir en forma general, estamos viendo que cualquiera de las lesiones o todas las lesiones con las que hemos hecho referencia o hemos descrito al dar ejemplos de distintos procesos patológicos que afectan al pulmón, en forma directa o indirecta, van a llevar a la reducción de la función de difusión, a la reducción de ese intercambio gaseoso. Y cuando se habla de la función distribución, todas estas funciones, ventilación, perfusión, difusión y distribución, son 4 funciones que se encuentran absolutamente interrelacionadas, porque al hablar de la distribución, inicialmente pensamos en la distribución del aire, pero también hay que pensar en la distribución de la sangre dentro del pulmón. En el caso puntual de la distribución del aire, va a depender de las propiedades mecánicas del pulmón y de los cambios de la presión pleural. Y en la distribución del aire también puede jugar su rol, de acuerdo en las distintas especies domésticas, la capacidad que algunas especies poseen de contar con ventilación colateral y la interdependencia mecánica que tiende a mantener esa distribución uniforme de la ventilación. En aquellas especies, no el rumiante, no el cerdo, no los animales de pulmón clasificados tipo 2, que carecen de ventilación colateral, pero por ejemplo en los caninos, la posibilidad de intercambio de aire y de movimiento del aire entre los alvéolos, bueno, ayudaría en contextos de enfermedad pulmonar a tratar de mejorar la distribución del aire. Y decíamos, no es solo al hablar de distribución la distribución del aire, también es importante la distribución de la sangre. Cualquiera, es decir, un pulmón puede estar bien irrigado, pero si tiene una distribución desigual de la corriente del aire van a ser alvéolos hipoventilados. Y puede ocurrir lo mismo, puede ser que la distribución del aire dentro de los alvéolos sea homogénea o con las características normales, pero si no hay una buena irrigación pulmonar, también vamos finalmente a entrar en una situación de hipofunción y de reducción del intercambio gaseoso. En definitiva, el trastorno de la distribución, ya sea de aire o sangre, va a redundar en una menor oxigenación, en una hipoxemia. Estas entonces son como una breve referencia a cómo varía o se alteran las funciones pulmonares frente a la lesión pulmonar. Como consecuencia de la alteración de estas funciones, desde el punto de vista de la clínica, podemos identificar trastornos en la respiración de ese animal, formas anormales de respiración cuando estamos frente a una situación de alteración funcional. Y esas formas anormales de respiración reciben su nombre particular y que vamos a ir definiendo. Hablamos de apnea, a la detención temporaria de la respiración. Las causas más comunes son la falta o la disminución de la concentración de dióxido de carbono, la acapnia o la disminución de la acapnia o la hipocapnia. O también la causa más común de apnea puede ser tener una causa central, es decir, una depresión de la excitabilidad del centro respiratorio en el sistema nervioso central. Apnea, detención temporaria de la respiración. Disnea es el término para referirnos a una respiración dificultosa, sin brindar más detalles. Bradipnea
es una forma de disnea. Aquí la frecuencia respiratoria se encuentra anormalmente baja, mientras que en la taquipnea la frecuencia respiratoria es anormalmente rápida. Con hiperpnea hacemos referencia a la respiración rápida y profunda, y polipnea a la respiración rápida y superficial. Entonces, estamos nombrando y definiendo los las formas anormales de respiración que suelen ser signo clínico de la enfermedad pulmonar. Desde el punto de vista de laboratorio, la forma de evaluar la condición funcional del pulmón es determinando la concentración normal de los gases en la sangre arterial y del nivel ácido-base, del pH. Estos son los valores normales, los que estamos presentando, y entonces se considera que un animal entra en fallo respiratorio, fallo funcional respiratorio, cuando las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono están por debajo o por encima de los valores aquí indicados. Y finalmente, ya para terminar, así como clasificábamos a las neumonías de acuerdo a toda una serie de características, por curso, por agente etiológico, por las características de la reacción inflamatoria, por los patrones morfológicos de lesión, también podemos clasificar las enfermedades respiratorias por las características fisiológicas, los patrones fisiológicos de enfermedad. Entonces, en ese sentido, si tomamos como base la función pulmonar, la alteración de la función pulmonar, las enfermedades pulmonares se clasifican como enfermedades pulmonares obstructivas, enfermedades pulmonares restrictivas y enfermedades pulmonares de naturaleza circulatoria. En esta clasificación, el foco de la clasificación se pone en la función. Y entonces, cuando hablamos de enfermedades pulmonares obstructivas, vamos a estar incluyendo todos aquellos trastornos del sistema respiratorio y centralmente pulmonar, donde el trastorno se caracteriza por un aumento de la resistencia al paso del aire. Y esto en general, ese aumento de la resistencia al paso del aire y al ingreso del aire al pulmón, es consecuencia de una obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias en cualquier nivel de las mismas. Puede ser tanto obstrucción de las vías aéreas superiores o obstrucción de las vías aéreas inferiores. Entonces, ejemplos de una bronquitis crónica o de una bronquiectasia o el asma son lesiones, trastornos, digamos, de las vías aéreas bien definidos, diferentes desde un punto de vista de su patogenia y de la lesión morfológica en la que pueden traducirse, pero que desde un punto de vista funcional llevan entonces a un impedimento del ingreso del aire al pulmón, y por eso se engloba dentro de estas enfermedades pulmonares obstructivas. Recordemos que la bronquitis crónica lleva una estrechez o se ve acompañada de una estrechez de las vías respiratorias. La bronquiectasia es una dilatación marcada y permanente con ruptura de la pared y acúmulo de exudados, con lo cual también es un bronquio ya afuncional, obstruido por una importante presencia de exudados en su luz, por lo tanto también ofrece un impedimento al ingreso del aire. Y luego condiciones de base alérgica, como pueden ser que concurren con una broncoconstricción, con lo cual también se va a ver impedido el ingreso del aire al pulmón, como el asma, que habíamos nombrado en felinos y equinos, las lesiones de bronquitis crónica, la hiperplasia del músculo liso, o sea, todo aquello que caracteriza a las enfermedades bronquiales de base alérgica. Entonces, ya sea por obstrucción interna o por compresión o broncoconstricción, estas lesiones de las vías aéreas superiores o inferiores, este tipo de lesiones de las vías aéreas superiores o inferiores, van a englobarse o incluirse dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas por impedir el ingreso de aire al pulmón. Las infecciones pulmonares restrictivas
son aquellas que se caracterizan por un pulmón que pierde su capacidad de expansión, o sea, finalmente tampoco el aire ingresa, pero ya no porque hay una lesión que ofrezca resistencia al ingreso del aire, sino directamente porque el pulmón no puede expandirse. Entonces, las neumonías intersticiales son el ejemplo típico de la enfermedad pulmonar restrictiva, o aquellos procesos pleurales, procesos que afecten la pleura. También va a haber una menor expansión del parénquima pulmonar en las condiciones que nombrábamos de colectas anómalas presentes en la cavidad pleural. Entonces, esos procesos pleurales, tanto como las neumonías intersticiales, desde el punto de vista de la fisiopatología, se encuadran dentro de las enfermedades pulmonares restrictivas. Y las de naturaleza circulatoria, las hemos ido describiendo también a lo largo del teórico de la semana pasada, son aquellas que llevan a una hipoperfusión pulmonar o a una hipertensión pulmonar. Y algo nombrábamos hace un ratito también, un fallo cardíaco izquierdo, una vasoconstricción por hipoxia, las bronquitis o bronquiolitis crónicas, las situaciones de tromboembolismo, las neumonías intersticiales con fibrosis, porque ahí también hay daño vascular o la arteriosclerosis, y la situación de edema pulmonar. Todos estos cuadros se engloban dentro de las enfermedades pulmonares de naturaleza circulatoria. Recordemos la patogenia del edema pulmonar, donde describíamos como base los trastornos hemodinámicos y también trastornos en la unidad o en la membrana de intercambio gaseoso. Entonces, hay en mucho de la patogenia del edema hay una base de naturaleza circulatoria. En definitiva, cualquiera de los trastornos pulmonares y bronquiales que hemos estado describiendo a lo largo de estos teóricos, ya sea provoquen una enfermedad pulmonar restrictiva o obstructiva o sea de naturaleza circulatoria, finalmente el animal, ¿de qué se muere un animal en el contexto de una enfermedad pulmonar? Bueno, independientemente de la causa y de el grado de alteración funcional de una u otra función, finalmente los animales mueren en un estado de hipoxemia, de hipercapnia y de acidosis respiratoria. Y damos entonces por finalizado este teórico.